Buenos días, mi nombre es Yelka Ninón Núñez Moldes, soy bioquímica del INLASA y trabajo en el laboratorio de análisis clínico, y en esta oportunidad voy a hablar de las pruebas de emergencia en el laboratorio de análisis clínico. Para comenzar a hablar vamos a definir la palabra emergencia. La palabra emergencia son todas aquellas situaciones en las que se requieren acciones y decisiones médicas inmediatas. La falta de asistencia puede conducir a la muerte en minutos. Vale decir y diferenciar que no existen laboratorios de emergencias y laboratorios de pruebas comunes y normales. Dentro de los laboratorios que se hacen de rutina existen pruebas de emergencias, las cuales hoy las vamos a conocer. El laboratorio de emergencias es un servicio de apoyo a exámenes auxiliares. Las emergencias deben contar permanentemente con ofertas de servicios de ayuda a diagnóstico que aseguren atención inmediata y de acuerdo a su nivel de complejidad. Estos servicios deben estar muy cerca de los laboratorios de emergencia. Los resultados de los laboratorios se expiden en el menor tiempo posible y deben incluir valores normales con las unidades respectivas. Una vez obtenido el resultado, debe ser de inmediato entregado al médico solicitante. Esto para poder ayudar al paciente que requiere de un examen inmediato para poder ayudar en su salud. Existen 3 grupos de pruebas de emergencia en el laboratorio clínico: las pruebas inmediatas, urgentes y no urgentes. Aquí les voy a nombrar varios ejemplos. Por ejemplo, en las pruebas inmediatas tenemos la glucosa en sangre, el hematocrito, la hemoglobina, el pH y gases en sangre, más conocido como una gasometría, y pruebas de química sanguínea. Por ejemplo, estos son llamados ahora las pruebas de point of care, que se hacen en el lugar y que se hace la prueba. La persona la prueba en el lugar y se da el resultado en el lugar. Es una prueba inmediata, ya que tiene la respuesta del resultado en el lugar. Una prueba urgente, por ejemplo, es un paciente que llega y requiere, por ejemplo, con un infarto cardíaco y requiere una respuesta, es una enzima cardíaca, un hemograma, una prueba de coagulación, los electrolitos como son sodio, potasio, clorio, y una prueba de embarazo que puede ser una prueba urgente y como también puede ser una prueba no urgente. Esto dependiendo del caso. Por ejemplo, una mujer en un caso, en una edad fértil que esté con sangrado, puede ser una prueba de urgente en el momento, pero si hacemos un seguimiento de una mujer en edad fértil que no tenga sangrado, puede ser como una prueba alterna a algún diagnóstico. Luego tenemos las pruebas no urgentes, como las bilirrubinas, que pueden ser excepciones. En un recién nacido puede ser una prueba urgente, pero en una persona con algún problema hepático no puede ser una prueba urgente, puede ser una prueba de diagnóstico. Luego tenemos análisis de orina, heces, hemogramas, urocultivos o cualquier cultivo que no es una prueba de urgente, porque todos los que estamos inmiscuidos en el área de la salud sabemos que los cultivos no pueden ser de urgencia porque llevan un proceso de días. Luego, siguiendo, hoy día vamos a hablar más que todo en el área de química sanguínea, los parámetros bioquímicos. Cuando hablamos de una glucosa en una prueba de emergencia, sabemos que los resultados en un parámetro, en un valor de referencia normal, nos debería dar entre 70 a 110 con unidades miligramos decilitro. Hay pacientes que tienen a veces alguna descompensación. Estos pacientes pueden tener una descompensación con una hipoglucemia o una hiperglicemia. ¿Qué quiere decir ello? Una hipoglicemia, mejor dicho, se debe a una baja de la glucosa en sangre o un azúcar en sangre.
en sangre. ¿Qué quiere decir? Esto se puede dar a una insulinoma, a un carcinoma suprarrenal o gástrico, hepatopatías, enfermedad de Addison, insulina exógena, desnutrición y alcoholismo. Una hiperglicemia, podemos saber que la glucosa está elevada, en sangre el azúcar está elevado, puede ser por una diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, situaciones de estrés, aumento de adrenalina circulante, pancreatitis aguda y crónica y en algunas lesiones del sistema nervioso central. Esta prueba de glucosa se la puede hacer con esta prueba mencionada que ya les mencioné hace rato, con las pruebas point of care que se hace en el momento. Esas son las pruebas de emergencia que se les hace el paciente en el momento y el resultado que se les da en ese momento. Otro parámetro de emergencia en el laboratorio clínico es la creatinina. No nos olvidemos que muchos pacientes van al médico o están mal con dolores de espalda o dolores de estómago y puede ser por la creatinina que tiene los valores normales de 0,7 a 1,4 miligramos decilitro. ¿Qué vamos a ver con la creatinina? Es una prueba que nos va a ayudar a ver el diagnóstico de la insuficiencia renal. Cuando hablamos de renal, ¿a qué nos dirigimos? Al riñón, que es un órgano muy importante en el cuerpo de cualquier ser humano. Cuando está aumentada, quiere decir que puede estar aumentada por un exceso de ingesta de carne, una acromegalia, que estas ya son patologías, una hemorragia digestiva, o por el aumento del catabolismo proteico. Y cuando está disminuida puede haber una miastenia gravis y en una distrofia muscular. Ahora, vale decir que nos puede llamar la atención cuando los valores de la creatinina están muy elevados, mayor a 4 miligramos decilitro, hay una falla renal muy importante o una nefropatía diabética y ahí sí hay una obstrucción renal. Este va muy de la mano comparado con la urea en sangre, que sus valores normales son de 10 a 45 miligramos decilitro. Cuando hay una hiperuremia leve, nos puede llamar la atención a los médicos, sobre todo, ¿no?, que piden análisis de laboratorio. Cuando hay una hiperuremia leve de 45 a 80 miligramos decilitro, una hiperuremia moderada de 100 a 150 miligramos decilitro y una hiperuremia severa mayor a 150, eso sí les debe llamar la atención a los médicos, donde hay una falla o una insuficiencia renal crónica y hay, esto sí en los jóvenes bastante, una deshidratación, estados de deshidratación bien severas. Otro parámetro bioquímico de emergencia que nos debe llamar la atención en los recién nacidos, no tanto así en los adultos, es las bilirrubinas en los neonatos al nacer, ya que hemos escuchado todos que nuestros niños cuando nacen a veces se ponen amarillitos, que es en un término se ponen ictéricos, amarillitos. Esto puede causar un efecto tóxico. Este efecto tóxico en los niños a la larga puede causar una encefalopatía crónica, que se llama con el síndrome de Kernicterus. Este síndrome de Kernicterus a la larga puede causar una falla neurológica, que si no es tratada a tiempo, entonces puede ser un daño irreversible. Por eso es que en un parámetro bioquímico es muy, muy de emergencia en los recién nacidos. Y la fosfatasa alcalina, que se la pide de rutina, pero puede ser de emergencia. En algunos casos, cuando está aumentada, puede tener problemas hepáticos muy fuertes y también puede estar producida por tumores metastásicos y también es muy importante en los abortos espontáneos, ya que se encuentra circulando en la placenta de las mujeres. Otro parámetro bioquímico muy importante es la amilasa, que cuando está aumentada en las enfermedades pancreáticas, es muy importante, inicia su elevación a las 4 o 6 horas con un pico
y a las 20 y 30 horas va permaneciendo elevada. Eso es generalmente cuando bien se ha escuchado, tengo dolor de estómago o mi vesícula me duele, dicen, ¿no? Entonces la amilasa es un marcador pancreático muy importante y nos ayuda bastante en la reagudización de la pancreatitis crónica, en la obstrucción del conducto pancreático, traumatismo pancreático o cualquier enfermedad de las vías biliares. Nos debe llamar la atención. También en las obstrucciones gastrointestinales, en la isquemia mesentérica, enfermedades de las glándulas salivales, tumores malignos del pulmón, del ovario, páncreas, mama. Y cuando está disminuida esta amilasa, nos puede causar falsos negativos en una pancreatitis aguda. Puede haber una destrucción pancreática severa, pancreatitis evolucionada o fulminante, lesiones hepáticas importantes y también puede haber una fibrosis quística. La lipasa, que es un marcador químico de una pancreatitis, también nos ayuda, pero esta inicia su elevación a las 4 y 6 horas presentadas en el inicio de una pancreatitis, con un pico de horas y persistiendo elevada de los 7 a 14 días. Fíjense que entre estas dos tenemos la oculta idea de que la lipasa es un marcador pancreático y fíjense en estas dos diferencias que la amilasa había sido más directa para una pancreatitis crónica que la lipasa. Entonces, bajo esta explicación, espero les sirva a que la amilasa es más directa para una pancreatitis crónica y la lipasa es más directa para analizar una pancreatitis aguda. Y muy importante también este parámetro bioquímico para marcadores tumorales que bastante se está viendo, que son los infartos agudos de miocardio, que existen 3, que son las troponinas, que están en auge, las CKs totales y las CKMB. La troponina I, que es muy importante, que es un marcador netamente de enzimas cardíacas, nos va a ayudar a diagnosticar cuando se ha producido un infarto agudo de miocardio. Esta está aumentada en el suero de los pacientes con infartos agudos de miocardio a la primera hora de que el paciente haya presentado un IAM, cuando tiene insuficiencia cardíaca aguda o crónica. Ayuda a diferenciar la aguda y la crónica, nos sirve para las dos. Es una prueba de quimioluminiscencia o también puede ser una prueba de point of care, ya que se puede hacer en el lugar, pero eso va a ser complicado porque se supone que el paciente está severamente dañado porque ha tenido un infarto agudo, ¿no? Luego nos va a ayudar a ver una pericarditis o miocarditis, nos va a ayudar a diagnosticar una disección aórtica, una valvopatía aórtica, una miocardiopatía hipertrófica, una taqui o bradirritmias, una miocardiopatía infiltrativa y un traumatismo cardíaco. A diferencia de la CK total ya antes conocida, que esta no nos ayuda a diagnosticar en el momento un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, esta prueba ya conocida, la CK total, la creatinquinasa, nos sigue ayudando en el diagnóstico en el laboratorio clínico con el proceso y todo a ver una miocarditis, pero ya pasando el infarto agudo a unas horas, ya después de unas 8 horas de que ya ha pasado el infarto agudo de miocardio, a diagnosticar después una miocarditis, una miopatía hereditaria, una actividad física extenuante, quemaduras, que se pide bastante en los niños que pasan, lamentablemente hay bastantes quemaduras, electrocutaciones. Y por último tenemos la CKMB, que sí nos ayuda después de tener el diagnóstico con la troponina y la CK total, la CKMB, que es un isómero de estas dos enzimas, de estas dos pruebas de enzimas cardíacas, la CKMB,
está aumentada en un reinfarto de miocardio. Entonces, bajo esta explicación, decir, ¿no?, que existe un laboratorio de análisis clínico que sí tiene una batería amplia de pruebas, pero no todas estas pruebas son de emergencia, sino ya las nombradas. Esto sirve para ayudar al paciente inmediatamente a diagnosticar qué es lo que pueda tener. No es que toda la batería de pruebas que se les pide puede ayudar, porque lo que se puede hacer es pedir estas pocas pruebas para ese momento inmediatamente ayudar con un diagnóstico a los pacientes que requieren que se les ayude en ese momento. Gracias.